Cultura se somete pues a segunda votación. En estos momentos los parlamentarios registran su asistencia para luego registrar su voto al proyecto de ley que declara a la ciudad de Santiago de Chuco, ubicada en la provincia del mismo nombre, en el departamento de La Libertad, como capital de la poesía del Perú. Chihuahua. Se va a proceder al cierre de la votación. Eguren, marcar asistencia. Cuculiza. Por favor, confirmar en el tablero si se ha marcado la asistencia, porque vamos a proceder al cierre de la asistencia. Vamos a proceder al cierre del marcado de asistencia. Asistencia cerrada. Marcaron su asistencia 98 damas y caballeros congresistas. Se va a proceder a votar, al voto.
registran su voto los parlamentarios, como dijimos antes, a otro proyecto, el segundo proyecto de ley que se somete a votación aquí en el hemiciclo principal del Congreso de la República, un proyecto de la Comisión de Cultura que propone declarar a la ciudad de Santiago de Chuco, ubicada en la provincia, el mismo nombre, en La Libertad, como capital de la poesía del Perú. Congresista Mendoza, congresista Merino de Lama, sírvanse por favor marcar el voto. Eguren, ya marcó. Se va a cerrar la votación. Votación cerrada. $95 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Más Mesías Guevara. Verde esta votación y la anterior, sírvanse registrarla. Congresista Rosas. Verde las dos votaciones. Congresista Salgado. Verde esta votación y la anterior. Congresista Pérez del Solar. Verde esta votación y la anterior. Congresista Cuculiza. Verdes esta votación y la anterior. Congresista Rosas también, la anterior y esta. Verdes, ambas votaciones. Congresista Pari. Verdes las dos votaciones. Congresista Cerillo. Verdes las dos votaciones últimas. Congresista Reinaga. Verde esta votación y también la anterior. Por lo tanto, el proyecto ha sido aprobado por 102 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Ha sido aprobado entonces en segunda votación. Siguiente proyecto. De la Comisión de Justicia y de la Mujer, proyectos de ley 933 y 1902. Se propone modificar los incisos 1 y 4 del artículo 2001 del Código Civil sobre el plazo de prescripción de la acción que proviene de alimentos. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia, recaído en los proyectos de ley 933 y 1902, por el que se propone modificar los incisos 1 y 4 del artículo 2001 del Código Civil sobre el plazo de prescripción de la acción que proviene de alimentos. Al respecto, la Comisión de la Mujer ha emitido un dictamen por unanimidad. Tiene la palabra el congresista Eguren Noyenschwander, presidente de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Tenemos un dictamen aprobado por mayoría, derivado de dos proyectos de ley, que es el 933-2011 y el 1902-2012. El tema central, señor presidente, en realidad no es muy complejo, ni mucho menos. Lo que se plantea es ampliar el plazo de prescripción de las acciones que derivan de pensión de alimentos. ¿Qué sucede? En nuestra legislación tenemos una serie de plazos de prescripción y en el caso de alimentos tenemos el plazo más corto de prescripción de toda nuestra legislación. Solo para el caso de alimentos es 2 años. ¿Quién ha evidenciado de alguna manera que está mal un plazo tan corto, un plazo tan perentorio en un tema tan sensible que tiene que ver con niños y tiene que ver con alimentos, ¿no? Necesidad básica y fundamental de la persona humana? Lo ha evidenciado el Tribunal Constitucional. Hay una sentencia al respecto muy clara
muy contundente, en especial en el fundamento 40, donde señala que el plazo de prescripción de 2 años para las acciones derivadas de alimentos, actualmente establecido en el inciso 4 del artículo 201 del Código Civil, no supera un test de proporcionalidad ni de racionalidad. Es decir, no hay proporción que para prescripciones que tienen que ver con temas materiales sea más amplio que temas que tienen que ver con vida, con salud, con niños, que sean plazos más cortos. Ante ello, que creo que es absolutamente lógico, racional, más allá de la juridicidad del tema, nos lleva a plantear la modificación en ese mismo sentido, que quedaría de la siguiente manera: prescribe, salvo disposición contraria a la de ley, a los 10 años la acción personal, la acción que proviene de alimentos, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la nulidad de actos jurídicos. Antes no estaba en este inciso 1, que es de 10 años. Antes el tema de alimentos estaba en el inciso 4, que decía lo siguiente: a los 2 años la acción de alimentos, de anulabilidad, la acción revocatoria, la acción indemnizatoria, etcétera. Entonces está cambiando la ubicación dentro del mismo artículo del inciso que se refiere a 2 años, se le está retirando alimentos y se le está ubicando en el inciso referido a una prescripción más larga, que en este caso es 10 años. Uno de los proyectos planteaba como pretensión la imprescriptibilidad de la prescripción. El tema de imprescriptibilidad es un tema muy debatido en la doctrina y muy poco utilizado ya, por un tema de seguridad jurídica. Las acciones no pueden quedar en el tiempo y en el espacio abiertas porque generan inseguridad jurídica, y lo que busca el ordenamiento del sistema judicial es cerrar situaciones de conflicto que no queden abiertas permanentemente. El objetivo de la Administración de Justicia es resolver problemas, cerrar problemas, terminar con problemas y controversias y no dejarlos abiertos. Y en ese sentido se ha pronunciado tanto el Tribunal Constitucional como el propio Poder Judicial, quienes han señalado en el extremo de uno de estos 2 proyectos que señalé al inicio, que planteaban la imprescriptibilidad, señalan que no, es preferible irse a un plazo máximo, porque además también resulta razonable. Si se trata de un tema de alimentos, donde ya hay una sentencia y el interesado no toma las acciones judiciales para que se cumpla con el mandato contenido de la sentencia durante 10 años, quiere decir pues que no lo necesita, quiere decir que no hay un estado de necesidad, porque teniendo el derecho para solicitar los alimentos y me demoro 10 años, quiere decir que no hay una necesidad clara, evidente. Eso, señor presidente, creo que deberíamos, desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de la Comisión, irnos con las propuestas planteadas. Entiendo que puede haber otro enfoque porque hay otro dictamen en la Comisión de la Mujer que después de escucharlo tomaremos la determinación que corresponda. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la congresista Chacón de Vettori, presidenta de la Comisión de la Mujer, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Creo que el congresista Buren ha dado la explicación legal suficiente. Yo no ahondaré más en ello. Sin embargo, como bien se ha dicho, esto se trata básicamente de cuando ya el juez ordena una pensión y la madre no la cobra. Actualmente son 2 años. Lo que pide la Comisión de Justicia es que sean 10 años. La diferencia con la Comisión de la Mujer es que la mujer pide que esto sea imprescriptible. Creemos que más allá de la madre, el que tiene derecho, el que se beneficia y el derecho básico es justamente del niño. Por lo tanto, este derecho
que tiene no debería de prescribir. Que la madre por algún motivo, razón o circunstancia no esté cobrando esa pensión en su momento no significa que el niño tenga que renunciar a ello. Más aún cuando tenemos un Estado que efectivamente defiende el interés superior del niño y privilegia justamente el interés superior del niño ante cualquier otra circunstancia. Es terrible que el día de hoy, después de 2 años, cuando normalmente por otro tipo de deudas no prescribe hasta dentro de 10 años, el día de hoy una madre tenga que resignarse a perder ese derecho después de 2. Sé que muchos se preguntarán, entonces, ¿por qué no cobró? ¿Por qué la madre no cobra? Si no cobra, entonces no lo necesita. Bueno, señor presidente, nosotros no estamos aquí para cuestionar las razones por qué la madre actúa de una u otra manera, por un lado. Y por otro lado, de repente las circunstancias de esa madre son diferentes hoy y podrían ser muy distintas después de 10 o 15 años. De repente esa madre tiene un buen trabajo, de repente esa madre ha decidido no cobrar ese dinero por A, Z razones y ella, con su esfuerzo y con su trabajo, puede mantener con sus recursos a ese niño. Pero las circunstancias pueden cambiar, señor presidente. ¿Qué pasa si esa madre pierde ese trabajo? ¿Qué pasa si esa madre tiene un accidente, por ejemplo, y ya está impedida de trabajar? ¿O qué pasa si esa madre empieza a tener otro tipo de obligaciones y en ese momento efectivamente necesita urgentemente de esa pensión para poder mantener a ese niño? Además, señor presidente, este derecho no es solamente un tema de una orden judicial, definitivamente es un compromiso moral y un deber que nuestro país ha conocido y rectificado, habiendo reconocido, insisto, el interés superior del niño. Además, señor presidente, la principal obligación de un padre es mantener a su hijo. Justamente ahora vemos casos de diferente índole en todos los sectores de que hay padres que no quieren reconocer a sus hijos. Y en ese sentido, señor presidente, ¿cuál es el problema por el reconocimiento de un hijo? No solamente es el del derecho al nombre y el derecho al apellido, es también al deber que tiene ese padre de mantener a su hijo. Es su obligación moral, judicial y sobre todo es lo principal que tiene que hacer un padre por su hijo, darle su apellido y mantenerlo mientras éste sea menor de edad o hasta que pueda efectivamente mantenerse por sí solo. Y el paso del tiempo, señor presidente, no puede de ninguna manera eximir al padre de esta obligación, y menos aún hablando de 2 años. Nosotros en la Comisión de la Mujer pensamos que tampoco en 10 años, porque ¿qué pasa si es que hay una orden judicial cuando ese niño tiene, digamos, 1 año? Pasados los 10 años va a tener 11. Y un padre tiene que mantener a su hijo no solamente hasta que cumple 18, sino hasta que éste efectivamente va a la universidad y prueba que es un buen alumno, y el padre tiene la obligación igual de seguir manteniéndolo. En ese sentido, todavía faltarían muchísimos años hacia adelante para que ese niño, luego adolescente, que se convierta en adulto y pueda efectivamente mantenerse por sí solo. Es por tanto que nosotros en la Comisión de la Mujer nos parece que esta obligación debe ser imprescriptible. Debo recordar además, señor presidente, que en el caso de alimentos no es una obligación cualquiera. Como prueba de ello, basta recordar que en estos momentos, mientras el principio general es que no hay prisión por deudas, la omisión a la prestación de alimentos está penado con cárcel. Por lo tanto, sí hay una diferenciación en cuanto se refiere al interés superior del niño. Sin embargo, sin ninguna lógica, el día de hoy a los 2 años prescribe la deuda, cuando para otras deudas es 10 y cuando nosotros pedimos que sea imprescriptible, señor presidente. Bajo esos argumentos, yo pediría, por lo tanto, que se pueda votar este dictamen, o tal vez dar un pequeño cuarto intermedio para poder
de alguna manera hacer que los dos dictámenes, tanto el de justicia como el de mujer, podamos llegar a un punto medio, si es que se puede, y si no, se tendrían que votar por separado. Gracias, señor presidente. Concluida la sustentación, se da inicio al debate del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia. Tiene la palabra la congresista Doris Oceda, quien es además autora del proyecto. Muchísimas gracias, señor presidente, y un saludo a todos los congresistas presentes. Importante sustentación por parte del presidente de la Comisión de Justicia y también de la presidenta de la Comisión de Mujer y Familia. Es importante tener sobre todo presente el interés superior del niño, y justamente este proyecto lo que pretende es regular la institución de imprescriptibilidad de la acción proveniente de la pensión alimenticia devengada, como también proteger los derechos del menor alimentista. Actualmente, colegas congresistas, los diferentes magistrados de las diferentes Cortes Superiores de Justicia, de los distritos judiciales a nivel del país, tienen una manera de interpretar la ley muy diferente. Tres maneras de interpretar la ley. Unos que refieren que el cobro de la pensión alimenticia devengado es imprescriptible porque se trata y contempla el principio del interés superior del niño. Otros magistrados refieren que el cobro de pensión alimenticia devengado prescribe a los 10 años, siempre y cuando se trate de la ejecución de una sentencia. Y el tercer grupo que señala que el cobro de pensión alimenticia devengado prescribe a los 2 años en cumplimiento al artículo 487 y el inciso 4 del artículo 2001 del Código Civil. Colegas congresistas, la Constitución política, así como las instancias internacionales como la Corte Internacional de Derechos Humanos, dicen que el interés superior del niño está por sobre todas las cosas. ¿Y qué está pasando? Justamente por padres irresponsables que dejan pasar el tiempo, pues se dan estas acciones y la pobre madre, el pobre tutor que está a cargo del niño, tiene que pasar pues toda esta peripecia buscando justicia y pasa el tiempo. Y lamentablemente la mayoría de magistrados pues aplica los 2 años para la prescripción, para el cobro de pensión alimenticia devengada. Aquí todos estamos luchando a favor de los niños, de ese grupo vulnerable, niños y adolescentes. Por lo tanto, colegas congresistas, es un acto de justicia y pido el voto y que aprueben este proyecto de ley porque es hacer justicia con este sector que nos necesita. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Luisa María Cuculiza. Gracias, presidente. En primer lugar, felicitaciones, congresista Oceda, por este proyecto. Felicitaciones. Por lo que hace es cerrar ese vínculo vicioso usado por todos aquellos que tienen deudas alimentarias. Hay muchas mujeres que por desconocimiento, mal asesoradas, falta de tiempo, dinero, etcétera, y sumado a ello a la lentitud del Poder Judicial por la carga de miles de expedientes que tienen en su poder. Por eso una vez más pido más juzgados de familia en estos procesos de alimentos, y cuando reaccionan ya es demasiado tarde. 2 años para que prescriba la acción que proviene de deudas alimenticias se pasan en un abrir y cerrar de ojos. Por eso estoy de acuerdo con lo que dijo mi colega Cecilia Chacón, que no prescriba nunca, congresista, para que estos tengan en la cabeza que más tarde o nunca tienen que pagar los alimentos de sus hijos, para evitar que los deudores alimentarios de miles de niños se sigan saliendo con las suyas, siendo muchísimos de ellos que no les interesa la paternidad, tremendos sinvergüenzas. Mi voto será a favor y el dictamen de la mujer también, y por esto una vez más hay que apoyar a estos niños que vienen al mundo
y tienen padres totalmente irresponsables. Yo creo que ya es hora de que tengan responsabilidad sobre los hijos que traigan al mundo para que estos niños sean asegurados desde antes de nacer. Porque es bien fácil traer un hijo al mundo y no ocuparse más de él. Inclusive ni siquiera los quieren reconocer. Los niños no vienen al mundo porque quieren, sino porque los traen. Y por lo tanto, padre y madre tienen la obligación de ser ese niño una persona feliz. Y nunca puede ser feliz un niño que no se alimenta. Por esto, gracias a Dios, hay pena de cárcel para estos sinvergüenzas. Y yo creo que es la oportunidad más grande que tenemos hoy día en el Congreso de reivindicar no solamente a la madre, sino a ese niño que viene totalmente desvalido, para que este proyecto suyo nunca caduque y pueda ser utilizado para abrir los ojos y sobre todo el corazón a tantos hombres que no cumplen como padres. Yo una vez más, felicitaciones, y no creo que ninguno de nosotros se va a oponer a este proyecto, ya que es de vital importancia, tanto para la madre como para el hijo. Yo creo que tenemos en nuestras manos legislar para el bienestar de miles de niños que se quedan sin alimentos. Una vez más, que salga cuanto antes este proyecto para tener la tranquilidad que ningún niño en el Perú se quede en abandono. Muchas gracias, presidente. Una interrupción, presidente. Tiene interrupción la congresista Scheffer. Gracias, presidente. Gracias, congresista Cuculiza. Bueno, saludar esta iniciativa. Recoge una necesidad real. Yo creo que el día de hoy el Congreso de la República tiene que asumir esa responsabilidad para proteger a estos niños. Y coincido con la presidenta de la Comisión de la Mujer, la congresista Chacón, en la imprescriptibilidad de este tema, porque una persona o un niño en este caso que no puede recibir sus alimentos puede poner en riesgo su vida. Y definitivamente, si el padre no asume esa responsabilidad como debe ser, hay alguien que lo hizo en ese momento, pero esa persona no puede eludir su responsabilidad. Yo saludo la iniciativa y espero que el día de hoy esto sea votado por unanimidad y que se pueda publicar a la brevedad posible y que la implementación por parte del Poder Judicial se pueda dar para que pueda estos casos. Son intervenciones de 1 minuto las interrupciones, pero le voy a dar 30 segundos si fuera tan amable para concluir. 30 segundos. Gracias, presidente. Esto debe implementarse a la brevedad posible, presidente, para que se haga justicia con muchas mujeres y niños que han sufrido en este país estas situaciones. Y saludo el interés de superioridad que se está dando en este caso. Yo tengo un proyecto en la Comisión de la Mujer que va a ampliar esta superioridad para los casos donde existan niños y niñas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Cuculiza. Concluya, congresista Cuculiza. Una vez más, solamente, presidente, para fortalecer este proyecto y que salga en la primera y en la segunda votación. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Javier Bedoya. Gracias, señor presidente. Me da la impresión, por lo que vengo escuchando a algunas congresistas hacer uso de la palabra, que están confundiendo los términos de los proyectos. En primer lugar, quiero hacerles un razonamiento en el siguiente sentido. Defienden el proyecto de la Comisión de la Mujer que plantea la imprescriptibilidad en beneficio de los niños. El que haya una imprescriptibilidad significa que no va a haber un plazo en que vence el derecho. Es indefinido en el tiempo y parecen no percatarse que los niños a los 18 años dejaron de ser niños y son mayores de edad. Entonces el beneficio a favor del niño no puede ser imprescriptible porque el niño, conforme avanza el tiempo, deja de ser niño y se convierte en adulto. El segundo tema, señor, en el cual quiero hacer una reflexión es que no entienden el sentido de lo que el dictamen en mayoría está presentando, en el sentido que
a los 10 años prescribe la acción que proviene de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? No es la acción de alimentos lo que prescribe a los 10 años. No es que a los 10 años se va a perder el derecho de accionar pidiendo el reconocimiento y el pago de alimentos. Se supone que ese derecho ya está consagrado, ya hay una sentencia que declara la obligación del señor o de la señora X o Y para pagar o de entregar alimentos o pagar alimentos a favor de tal o cual menor de edad. Pero muchas veces esa sentencia no se ejecuta y lo que se está estableciendo aquí es el plazo de 10 años para ejecutar la sentencia. ¿Es razonable que haya un plazo de prescripción? Sin duda, señor. No solamente por las razones expuestas por el presidente de la Comisión de Justicia en sustentar el proyecto, de que el que hayan plazos límites buscan la seguridad jurídica, sino porque yo también, haciendo el razonamiento y con ejemplos, quiero que razonen sobre el siguiente ejemplo, que lo llevaré de repente a situaciones extremas, pero para graficarlo mejor. Supongamos el niño en cuyo nombre la madre o algún otro familiar acciona y pide alimentos y se establece la obligación de alguien de pagar esos alimentos. Puede continuar, congresista Bedoya. Gracias, señor. Pero no se ejecuta esa sentencia. Transcurren los años, 10 años, de acuerdo al proyecto de la Comisión de Justicia, indefinido el plazo porque es imprescriptible, de acuerdo al proyecto de la Comisión de la Mujer, y ese niño hoy, dentro de 50 años, decide cobrar esos alimentos contra su padre de 75 años. ¿Es razonable que el niño que hoy tiene meses o un año espere 50 años para cobrar los alimentos que hoy se le dejó de pagar? A eso se va con imprescriptibilidad, porque no va a haber plazo límite para accionar. Y eso es lo que no puede ser, porque obviamente no se va a pedir la ejecución de una sentencia 50 años después, porque simplemente es un derecho imprescriptible y que lo que se le consagró a favor del niño cuando era un infante de meses o de un año, no fue cobrado en su oportunidad ni pagado por el obligado. Por eso, señor, la fórmula de la Comisión de Justicia me parece mucho más razonable. Estos son temas que tienen que verse con criterio jurídico y no emotivo. Gracias. Muchas gracias, congresista Bedoya. Tiene el uso de la palabra la congresista Ana María Solórzano. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente, creo que la mayoría de los parlamentarios, todos, estamos a favor que se legisle sobre más y más sobre los derechos de los alimentistas. Pero sí creo, presidente, que ha sido muy acertada la explicación del congresista Javier Bedoya, muy clara, porque es ahí donde se está dando la confusión con la Comisión de la Mujer. La Comisión de la Mujer, presidente, está, tal como hemos escuchado a su presidenta, a favor de la imprescriptibilidad, sin límite. Y en la Comisión de Justicia, efectivamente, se discutió mucho y se acordó entre los parlamentarios, después de una discusión, que sean 10 años. Yo creo, presidente, que el ejemplo clarísimo que ha puesto el congresista Javier Bedoya define claramente que no se trata que aquella persona, o el ejemplo que daba, por ejemplo, la congresista Chacón, que pides la demanda de alimentos o te dan tu sentencia cuando el niño tiene 1 año y cuando tiene 11 pierdes ese derecho. No estamos hablando del derecho a solicitar alimentos, estamos poniendo el límite y la prescriptibilidad a los 10 años cuando tú ya tienes tu sentencia y tienes que ejecutarla. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes para ejecutarla?
En un comienzo la norma hablaba de 2 años y lo que estamos poniendo el límite nosotros es de 10 años, con el clarísimo ejemplo que ha hecho el congresista Javier Bedoya. Existe legislación comparada, presidente, en otros países, en Chile son 10 años, en Francia son 5, e incluso se habla de hay una fundamentación que señala el Tribunal Constitucional en la sentencia 2132-2008 que critica el plazo actualmente vigente en el Código Civil de 2 años porque no supera el examen de necesidad y ponderación de un derecho fundamental. Cuando uno tiene esa necesidad de alimentos, presidente, es para satisfacer justamente necesidades inmediatas. Entonces creo que debe quedar claro entre todos los parlamentarios justamente ese límite, que es el ejemplo que ha dado el congresista Bedoya, y creo que lo más prudente son 10 años y no confundir el hecho que tú puedas ejecutar esa sentencia con la acción a solicitar alimentos que no tiene ese límite. No confundamos esos dos términos, presidente, y en todo caso felicitar a 2 colegas, a Verónica Mendoza y a Doris Oceda por esta importante propuesta, presidente. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Marta Chávez. Gracias, presidente. Voy a referirme a temas que ya expliqué al momento de debatir en la Comisión de Justicia. Y voy a partir también de lo que aquí se ha intentado hacer precisiones. En primer lugar, señor presidente, el deber de prestar alimentos no es una cosa solamente en favor de los menores. De acuerdo al artículo 474 del Código Civil vigente, hay obligación de prestar alimentos de los padres a los menores entre hermanos, de los ascendientes y de los descendientes. Por lo tanto, restringir el concepto de alimentos a la relación entre padres a hijos no es técnicamente suficiente. En segundo lugar, ¿qué significa alimentos? Los alimentos, y cuando hablamos en materia laboral, sobre todo, que es mi especialidad, cuando hablamos de obligación alimentaria implica algo que es inmediato y por eso tiene muchas protecciones en materia remunerativa, es intangible, es inembargable hasta cierto monto, tiene carácter preferente de pago, etcétera. ¿Qué quiere decir alimentos? Es lo que necesito, como lo define el propio Código Civil, lo que se necesita de inmediato para vivir. Si yo no necesité alimentos y pude vivir según las explicaciones que se dan, porque la madre podía sustentarlo, o el padre, porque no solamente tampoco es la madre la que siempre tiene la patria potestad del hijo, muchas veces hay patria potestad compartida o la patria potestad le corresponde al padre y la madre desaparece. Entonces, en el caso de los alimentos es evidente que se necesita para el momento, no es una cosa que yo pueda ahorrar para mi vejez. Entonces acá hay varios temas, no solamente la amplitud del concepto de alimentos, sino también de qué estamos hablando. Es la acción. Yo veo en el dictamen de la Comisión de la Mujer, dice la palabra la alimentación devengada. Ahí hay un tema, es accionar para que se establezca el derecho a percibir alimentos, para que a partir de la fecha que yo acciono se me paguen alimentos, o es accionar para que me paguen todo lo que no me pagaron desde que nací. Entonces, en materia de pensiones, que no hay nada más alimenticio que las pensiones para un jubilado, hay prescripción. Si las pensiones no las cobro, las devengadas se prescriben a los 3 años. Entonces acá hay varios temas que hay que estudiar con mucha mayor profundidad. No se trata simplemente de decir la acción para el cobro es imprescriptible o la acción para cobrar devengados es imprescriptible o tiene 10 años. Pero además se han puesto ejemplos de ejecutorias, pero ya el Código Civil señala que la acción para el cobro de lo que está establecido en una sentencia ejecutoriada prescribe a los 10 años. Por lo tanto, tampoco estaríamos ganando nada, porque si los alimentos se establecen hoy en una sentencia, recién a los 10 años prescribe para hacer el cobro. Por lo tanto... Puede continuar, congresista. Cosas que hay que tomar en consideración, y cuando en ambos dictámenes se hace mención a una sentencia del Tribunal Constitucional, si leemos la sentencia del Tribunal Constitucional, en ese momento solo se está pronunciando sobre el derecho a alimentos de menores de edad. Pero además quiero señalar, para concluir, que
el artículo 1994 del Código Civil señala que se suspende la prescripción, inciso cuarto, entre los menores y sus padres o tutores durante la patria potestad o la tutela. Por lo tanto, el caso que se ha planteado de que en el caso de los menores prescribe a los 2 años, no es así, porque se suspende la prescripción mientras hay patria potestad entre los menores y el padre. Entonces, yo creo que el tema no es así tan sencillo como se ha enfocado en ambas comisiones, tanto en la Comisión de Justicia y en la Comisión de la Mujer. Yo por eso me abstuve de votar a favor de lo que se estaba estableciendo en la Comisión de Justicia. Yo creo que esto merece un mayor estudio. Y planteo, señor presidente, que esto regrese a las comisiones. Planteo una cuestión previa, que esto regrese a las comisiones, porque aquí hay que determinar a qué se refieren. Acción para que se establezca el derecho, acción para el cobro de devengados y se termine de precisar que no solamente es alimentos para un menor de edad, sino alimentos que se pueden deber padres a hijos ya mayores. ¿Puede concluir? Gracias, presidente. Se toma en cuenta la cuestión previa planteada por la congresista Chávez y se votará en el momento adecuado. Mientras tanto, tiene el uso de la palabra el congresista Falconi. Muy buenos días, señor presidente, colegas congresistas. Realmente este es un tema sumamente importante y le pediría por favor al congresista Eguren, presidente de la Comisión de Justicia, por favor, si nos presta atención. Aquí efectivamente la modificación que se está proponiendo, el plazo de prescripción que se prevé en el artículo 2001, dice: prescribe en salvo disposición de la ley a los 10 años la acción personal, la acción real y la que nace de una ejecutoria y la de nulidad de acto jurídico. Justamente la acción que proviene de alimentos es una acción personal. Por lo tanto, no habría ninguna necesidad de hacer la inclusión. La acción de alimentos es una acción personal y eso ya está regulado en el inciso primero del artículo 2001, entonces habría redundancia. Respecto de la inclusión, digamos, en el inciso cuarto de este mismo artículo, cuando uno demanda, un alimentista demanda la pensión de alimentos, es a partir de la fecha de interposición de la demanda. Yo no puedo demandar alimentos de hace 10 años, 15, 20 años que han sido devengados. Es a partir de. Es por eso que es muy importante, creo yo, señor presidente de la Comisión de Justicia, que se amerite y que se acepte la cuestión previa que ha sido presentada por la congresista Marta Chávez, porque podríamos estar incurriendo en un gravísimo error, modificando innecesariamente el inciso primero del artículo 2001 y revisar el inciso cuarto, porque actualmente la acción personal, justamente la acción de alimentos es una acción personal, ya está incluida, ¿no? Simplemente esa tingencia le rogaría al doctor Juan Carlos Eguren, que es un distinguido abogado, que pueda merituar oportunamente esto al momento de la cuestión previa. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Mavila. Aló. En primer lugar, yo quiero empezar expresando un disenso con absoluto respeto, como el que caracteriza nuestros debates en la Comisión de Justicia, con el congresista Falconi, porque hasta donde conozco, no sé si estoy haciendo una cita literal del texto, en la actualidad el artículo 2001, en el inciso cuarto, dice sobre los plazos de prescripción que estos prescriben a los 2 años la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la que proviene de pensión alimenticia, ergo la acción del cobro de devengados derivados de pensión alimenticia y otras acciones como la indemnizatoria, la que proviene de responsabilidad extracontextual y la que corresponde contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo. Y entonces yo entiendo el raciocinio de mi colega congresista, que es una deducción de lo que establece el dispositivo normativo,
pero en realidad ante una deducción general de una norma y una norma expresa como la que está prevista en el inciso cuarto del artículo 2001 del Código Civil, que establece literalmente que es plazo prescriptorio el de 2 años, la acción que proviene de pensión alimenticia, y la acción que proviene de pensión alimenticia, en su mayoría, es la acción de cobro de devengados procedentes de un fallo jurisdiccional. Y por eso, señor, yo creo que el nudo del proyecto en el que coinciden tanto la Comisión de la Mujer como la Comisión de Justicia es cambiar ese plazo, señor. El plazo de 2 años para cobrar los devengados de pensión alimenticia es diminuto y en realidad fortalece la irresponsabilidad paterna. Mucha gente, señor, hace artilugios para prolongar el proceso de alimentos y en ese sentido el tiempo va en contra del cumplimiento de la obligación alimentaria. Y a mi juicio, por eso sí tiene sentido la ampliación taxativa del plazo para poder cobrar los devengados derivados de la acción alimentaria. De otro lado, yo quiero incorporar otro elemento, señor, en el balance de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Es curioso cómo llegan al juicio oral, señor, lo que en el paradigma del nuevo proceso deberían llegar solo delitos de alta gravedad que no son posibles de negociación intrasistémica dentro del proceso penal, llegan no asesinatos, criminalidad organizada, sino casi el 65% de delitos que llegan a juicio oral son de omisión de asistencia familiar, lo que evidentemente, señor, hace ver que hay una sobredosis criminógena en el sentido de no tratamiento adecuado en el plano de la normatividad civil y en el plano también de la negociación en la normatividad penal de las obligaciones de naturaleza alimentaria. De otro lado, señor, hay un extremo de la prescripción a la que nadie ha aludido aquí, que tiene que ver con la acción que procede, señor, contra el que administra el patrimonio de un incapaz, señor, el administrador irresponsable, que evidentemente incurre en inconductas. ¿Puede usted continuar, congresista Mavil? Dar un plazo tan brevísimo de 2 años a la acción para reclamar contra la administración, por ejemplo, abusiva frente al patrimonio de un menor incapaz. Y entonces el debate que se ha tornado aquí, señor, a mi juicio, se resuelve de la siguiente manera. Si todos convergemos en que el tema no es que se va a eliminar la posibilidad de accionar el pedido de alimentos, en el ejemplo citado por la congresista Chacón, por ejemplo, cuando se vencen 10 años para cobrar devengados y todavía el alimentista es menor, obviamente la madre tiene toda la posibilidad de plantear una acción de aumento de la pensión alimentaria, ¿no es cierto?, porque el alimentista está dentro del plazo para reclamar. Es más, incluso con mayoría de edad, si tiene estudios exitosos, puede seguirse reclamando. Lo que está en debate, señor, el tema de fondo, y por eso yo atendría que toquemos el tema de fondo a mi juicio, es ese plazo de 2 años que en la práctica lleva a que se aplauda pues la irresponsabilidad paterna. Me escondo 2 años y me río después de la pobre madre que denunció con sangre, sudor y lágrimas una pensión. Por eso yo llamo a un acuerdo, señor, nos pongamos de acuerdo en un plazo que puede ser 10 años o de repente unos pocos años más, pero que nos pongamos de acuerdo en un plazo, señor, porque plantear la imprescriptibilidad sí tiene algunos asuntos de raciocinio dogmático, como le voy a dar la palabra un segundito, los delitos de lesa humanidad. Continúe usted, congresista. Los delitos de lesa humanidad o los delitos vinculados a la corrupción, esos sí son delitos que a mi juicio deben ser imprescriptibles, señor, porque evidentemente hay un interés ahí mucho más global de carácter social. En el caso de la defensa, ojo, tengamos claridad que no estamos debatiendo el derecho a reclamar la prestación alimentaria de un menor, estamos debatiendo el plazo para cobrar los devengados. Y a mi juicio ese plazo de 1 década es más o menos razonable en lo que plantea la Comisión de Justicia. Si la Comisión de la Mujer advierte que puede ser incrementado, tal vez se puede ir a un cuarto intermedio para incrementarlo a 15 años, pero la imprescriptibilidad yo creo que es un sustento y un fundamento jurídico que dice relación con otra raigambre de derechos en los que no estaría en este caso comprendido el derecho a reclamar los devengados, porque el derecho a reclamar alimentos no tiene plazo, incluso ante la mayoría de edad del alimentista si cursa estudios exitosos. Gracias, señor presidente. A usted las gracias.
congresista Mávila. Tiene el uso de la palabra la congresista Mendoza. Gracias, presidente. Me pide interrupción la congresista Chacón. Congresista Chacón, tiene usted el uso de la palabra en interrupción de 1 minuto. Gracias, presidente. Aquí no estamos hablando de la imprescriptibilidad de un delito, sino estamos hablando de la imprescriptibilidad del pago establecida ya en una sentencia judicial. Entonces creo que eso es lo que debemos de tener claro. Estamos hablando de una sentencia judicial ya dada que tendría que ser cumplida a pesar del paso del tiempo. Yo cuando terminé mi sustentación de la Comisión de la Mujer dije que podíamos efectivamente entrar a un cuarto intermedio porque creo que 10 años no es suficiente. Y podríamos llegar a un plazo mayor tal vez con la Comisión de Justicia. Lo solicité así, el presidente de la Comisión de Justicia no está de acuerdo. Yo sigo dispuesta a conversar al respecto y poder ponernos de acuerdo. Dependerá ya del presidente de la Comisión de Justicia. Gracias, presidente. Puede continuar, congresista Mendoza. Gracias, congresista Chacón. Gracias, presidente. Nosotros, presidente, presentamos este proyecto de ley coincidiendo con la congresista Oceda en la materia, tras la denuncia de varias mujeres que representan los innumerables casos en los que padres, porque es cierto, a veces son madres, pero por lo general, en la mayoría abrumadora de casos, son padres irresponsables que esperan, con el apoyo, con la venia de algunos operadores de justicia, que el plazo avance, que prescriba su obligación de pagar la pensión y con ello liberarse de toda responsabilidad en esta materia. Y eso, presidente, resulta absolutamente inaceptable. Como resultaba, espero que ya podamos estar hablando en pasado, inaceptable que el Código Civil asuma esta postura dogmática, pretendiendo comparar, ¿no?, un derecho, ¿no?, de un menor a recibir alimentos con obligaciones meramente patrimoniales. Por eso que se planteó este plazo de 2 años, sobre el cual estamos, creo, todos de acuerdo que es inaceptable y que tenemos que superar. Pero sobre el tema de la ampliación, presidente, si es que tiene que ser imprescriptible o tiene que ampliarse a 10 años. Se nos ha planteado aquí que no sería razonable que, por ejemplo, alguien de 50 años exija a su padre de 85 que le pague una pensión alimenticia. Pero sí es razonable, presidente, que, por ejemplo, la madre de un menor, como ha expresado la presidenta de la Comisión de la Mujer, de un menor de 11, 12 años, pueda exigir ese pago para poder alimentar a su hijo como éste se lo merece. Y no tener que someterla a que tenga que volver a entablar un juicio, volver a someterse a todo ese proceso complejo que requiere dinero, que requiere tiempo, para poder seguir exigiendo el derecho. Y a eso nos expondría el hecho de aprobar simplemente una ampliación de la prescripción a 10 años, presidente. Habría que pensar en todo caso en un plazo equivalente o ligeramente superior a la mayoría de edad, como mínimo. Pero eso, presidente, dejaría pendiente otro tema, porque este proyecto de ley, esta ley no solamente habla del menor alimentista, sino del incapaz. Y aquí el tema de la edad ya no entra a tallar. Entonces, si aprobamos un plazo de solamente 10 años, estaríamos dejando desprotegido a ese otro sujeto de derecho, presidente. Y sobre eso creo que también tenemos que plantear nuestra preocupación. Presidente, me pidió una interrupción la congresista Mávila y, si usted lo permite, una tercera interrupción con su venia a la congresista Chacón como presidente de la comisión. Congresista Mávila, y le daremos también a la congresista Chacón en su calidad de presidente de la Comisión de la Mujer. Congresista Mávila, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Verónica. En el caso de la incapacidad, señor, en este momento ya ha sido instalada una comisión revisora del Código Civil que debe trabajar, señor, en el plazo de 1 año, la adecuación de las normas del Código Civil respecto del protocolo internacional sobre la discapacidad, sobre la Ley General de Discapacidad y su reglamento. Y este extremo, señor, qué duda cabe, va a ser un tema de materia de debate de esa comisión. Y por esa razón, yo creo que los extremos que se refieren a la discapacidad
tendrán que tallarse en esa comisión, porque es otro supuesto hecho, tiene que ver con el abuso del administrador respecto del patrimonio del incapaz, que en este caso el incapaz, aunque tenga adultez, sobre todo si su discapacidad es severa, obviamente mantiene el supuesto hecho de vulnerabilidad, que es muy distinto al supuesto hecho de la minoridad y el estado de necesidad para percibir prestaciones alimentarias. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mendoza. Gracias. La presidenta de la Comisión de la Mujer, Corita Chacón. Señor presidente, dicho además por la congresista Mavila la preocupación que hay, que no solamente se trata de niños, sino también hay obligaciones con personas que tienen cierta discapacidad, entonces nosotros estaríamos dispuestos a aceptar el hecho hasta que cese la obligación alimentaria, para que pueda abarcar efectivamente ya sea personas que son mayores de edad, pero que están estudiando, por ejemplo, y que de todas maneras todavía necesitan por ley el hecho de que sigan pagándoles una pensión. Y en el caso efectivamente de una discapacidad, hasta que cese la obligación, creo que de esa manera podríamos abarcar todos los aspectos. Pero más allá de eso, señor presidente, quiero puntualizar algo. El espíritu de esta norma no es para hacer realmente que no prescriba. Lo que nosotros queremos es que aquella persona que está pensando esconderse por 2 años para que prescriba su deuda, entonces los obliguemos a pagar. A nadie, aquí nosotros no queremos que el chico de 20 años luego para, no sé, el papá le tenga que pagar todo lo que no le pagó y con eso él pueda, no sé, armar un negocio. Eso no es lo que se quiere con esta ley, señor presidente. Lo que se quiere con esta ley es que aquel padre o madre, porque de repente el juez le pide a la madre, no necesariamente al padre, normalmente